Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad porque me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio y hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce como cálculos biliares, que lo pueden ver en vivo y en directo en la foto que les estoy mostrando. Estas pequeñas piedritas pueden formarse en el interior de la vesícula y son capaces de provocar diversos síntomas que vamos a ver en este video. Te invito a darle un me gusta al canal, darle un me gusta al video, suscribirte y compartirlo. Pero vamos a introducirnos en la definición de qué son los cálculos biliares. Obedecen a una concentración de materia sólida de los cuales el 80% de sus componentes es colesterol. Quiere decir que tiene una íntima relación específicamente con lo que ingerimos y con la cantidad de colesterol que tenemos en nuestro organismo. Obviamente que el 20% restante se trataría de otros elementos como sales de calcio o pigmentos. Pueden tener un tamaño variable, es decir, pueden ser o muy grandes o muy pequeños, pero en promedio el tamaño es de 20 milímetros de diámetro. Es de suponer que el tamaño va a tener gran importancia por el hecho de que a mayor tamaño, mayor puede ser la consecuencia en cuanto a situaciones de obstrucción de las vías biliares. ¿Cómo podemos clasificar a los cálculos? Bueno, sabemos que el 80% son cálculos de colesterol, es decir, los más frecuentes. Y como pueden suponer, está relacionado con la ingesta de alimentos y esto es de vital importancia porque una persona que tiene una rica dieta en grasa va a tener mayor probabilidad de tener cálculos de colesterol. Pero también encontramos cálculos de pigmento negro que son formados fundamentalmente por bilirrubinato cálcico que sucede a partir de la hemólisis, es decir, de la destrucción de los glóbulos sanguíneos. A su vez también encontramos cálculos de pigmento marrón que se forma a partir de infecciones generalmente en el sitio de localización, es decir, en las vías biliares. Por otro lado, encontramos cálculos mixtos que constan fundamentalmente de pequeñas cantidades de calcio y sales de bilirrubinato, es decir, una combinación de los elementos anteriores. Fíjense que entonces el 80% de los cálculos son de colesterol y el 20% restante son los que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cuál es la situación la cual yo puedo atravesar para sufrir o tener la probabilidad de sufrir de cálculos biliares? Tenemos que tener en cuenta principalmente las 4 F, que se constan de fatty, que quiere decir que una persona sufre de obesidad, female, el sexo femenino, 40, 40 años, o fertility, o sea, una mujer en estado de fertilidad. Quiere decir que la presencia de cálculos biliares es más frecuente en la mujer, a su vez también, independientemente de si es mujer o varón, es más frecuente en los pacientes que son obesos y que están cursando la edad próxima a 40 años, y en las mujeres, particularmente en época de fertilidad, también es una situación a tener en cuenta o factor de riesgo a tener en cuenta a la hora de pensar en la probabilidad de que una persona pueda sufrir un cálculo biliar. La toma de anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos también puede ser un factor de riesgo para la producción de cálculos biliares por la misma intervención de lo que sería la terapia hormonal con la capacidad de alterar los niveles de estrógeno y también los niveles de colesterol, promoviendo que puedan aparecer mayor cantidad de cálculos biliares. Antecedentes familiares de litiasis biliar es un dato de gran importancia para establecer si un paciente corre riesgo o no de tener cálculos biliares. Una pérdida rápida de peso es un poco contradictorio esta situación por el hecho de que si suponemos que una persona que es obesa va a tener cálculos biliares, el solo hecho de asustarse por esta situación y perder rápidamente peso es una situación que puede predisponer a que un paciente sufra de cálculos biliares. Esto se debe a que al perder rápidamente peso puede suponer que haya una mayor cantidad de colesterol por la misma destrucción del tejido graso a nivel sanguíneo, lo cual conlleva que esos niveles de colesterol se agrupen, se amontonen y atraviesen el hígado, produciendo que haya mayor cantidad de colesterol en la vesícula, promoviendo lo que sería la formación de cálculos biliares. Esto es solamente una teoría. También la diabetes mellitus, con lo que sería la patología metabólica que conlleva esta enfermedad, por sí misma puede ser un factor de riesgo para que una persona sufra de cálculos biliares. ¿Cuál es el cuadro clínico que puede sufrir una persona que tiene cálculos biliares? Bueno, el 30% de las personas cursa con un cuadro totalmente asintomático, es decir, muchas personas no van a saber que tienen cálculos biliares en su vesícula. Pero cuando estos cálculos biliares, si bien algunas veces producen dolor y otras veces no, pueden promover lo que sería la intolerancia a las comidas grasas, ¿sí?
Básicamente, cuando nosotros ingerimos mayor cantidad de comida grasa, la vesícula se estimula y al encontrarse en la luz de la vesícula la presencia de diferentes cálculos, puede promover que aparezcan los síntomas como náuseas, vómitos o dispepsia, es decir, malestar estomacal cuando ingerimos este tipo de alimentos. También pueden aparecer flatulencias y a su vez también puede haber una distensión abdominal, que es la que sería la manifestación de una inflamación abdominal a consecuencia de la presencia de cálculos, que básicamente terminan por alterar todo lo que sería el tránsito gastrointestinal normal. Las consecuencias propias de la obstrucción ocasionada por el mismo cálculo, estamos hablando de dolor, manifestaciones como por ejemplo la aparición de un cuadro como ictericia y a su vez también la distensión propia abdominal por el hecho de que el dolor puede provocar que se presente una detención de lo que sería el tránsito gastrointestinal. Si observamos este gráfico, rápidamente vamos a poder razonar qué es lo que sucede cuando, si en el interior de la vesícula encontramos que existe la presencia de cálculos biliares, y uno de ellos, aunque sea por ejemplo uno de menor tamaño, migra a través de lo que sería el conducto cístico y llega al conducto biliar común, como vemos en su camino, si se produce una obstrucción en esta vía, va a terminar por congestionar no solo la salida de lo que sería el contenido biliar, sino también lo que sería el contenido proveniente de las ramas hepáticas. Esto quiere decir que en esta situación es muy probable que encontremos un paciente que se encuentre ictérico con niveles aumentados de bilirrubina en sangre. A su vez también, si seguimos el camino, podemos observar que desemboca este camino en lo que sería la parte superior del duodeno, en el esfínter de Oddi o en la ampolla de Vater, y de esta manera podemos suponer también que puede llegar por continuidad a provocar una alteración en lo que sería el tránsito gastrointestinal. Sin embargo, como pueden ver en el gráfico, estos conductos están comunicados con lo que sería el conducto pancreático. Por lo tanto, si un cálculo sale de la vesícula, migra por el conducto biliar común, se dirige hacia la ampolla de Vater, pero puede, digamos, retroceder hacia lo que sería el conducto pancreático, puede terminar provocando lo que sería una pancreatitis, ¿sí? Esto es una complicación muy natural, no tan frecuente, pero puede ser, digamos, una de las causas principales de lo que sería la pancreatitis, ¿sí? Y puede llegar a provocar una alteración en dicho órgano. Fíjense que básicamente todas las consecuencias por las obstrucciones en la migración del cálculo básicamente son producidas por una alteración en cuanto a su anatomía o por el flujo normal dentro de la anatomía que presenta este sistema. ¿Cómo podemos realizar un diagnóstico? ¿Cómo vamos a ver que una persona puede llegar a tener cálculos biliares? Puede ser descrito por varias metodologías, pero las que más predominan hoy en día, que son las más utilizadas, son la radiografía y la ecografía, cobrando vital importancia a la hora de la evaluación de dicho cuadro. ¿Cuál es el problema de la radiografía? Bueno, si el cálculo tiene un componente cálcico, se va a visualizar muy bien cuando realizamos dicho método complementario, pero si no tiene una gran cantidad de calcio en su interior, probablemente hagamos una radiografía y no veamos nada. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, puede verse una porción redondeada y puede detectarse fácilmente porque contrasta con el resto de los elementos que la rodean. En este caso, vamos a poder ver una imagen más radioopaca de lo que sería, digamos, a comparación de su periferia, ¿sí? Pero básicamente la ecografía es quien toma más protagonismo a la hora de hacer un diagnóstico por el hecho de que es mucho más fácilmente visible. Como pueden ver en esta imagen, se la puede ver bien ecogénico al cuerpo litiásico o al cálculo biliar, y básicamente lo que caracteriza este tipo de alteraciones es que puede verse no solamente la ecogenicidad del cálculo en sí, sino también puede verse una sombra acústica posterior que impide lo que sería la correcta circulación de la sonda acústica, por lo cual al bloquearla se produce como una sombra como la que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Esto es un dato muy importante a la hora de evaluar la vesícula biliar, la cual en condiciones normales deberíamos ver en esta situación. Pero si encontramos la presencia de un cálculo biliar, como vemos en la imagen siguiente, podemos ver que vemos un cálculo bien ecogénico con su respectiva sombra acústica posterior, ¿sí? En este contexto estamos viendo una vesícula que tiene o conlleva en su interior un cálculo biliar de gran tamaño que podría, como no, estar provocando sintomatologías. ¿Cuál es el tratamiento si nosotros encontramos un paciente que está sufriendo un cálculo biliar? ¿Cuál sería el tratamiento que debemos seguir? Bueno, podemos intentar un tratamiento médico y en este caso
toma protagonismo un elemento que se denomina ácido urso desoxicólico y que es conocido por su capacidad de disolver determinados cálculos. Y digo determinados cálculos porque la capacidad de este elemento principalmente es muy eficaz cuando el cálculo es de colesterol. Recordemos que la presentación de un cálculo es mucho más frecuente, pero si el cálculo no es de colesterol, en este caso este elemento va a ser totalmente inefectivo y no lo va a disolver. En aquellos pacientes que toman este medicamento, la disolución del cálculo, siempre y cuando no sea un cálculo de gran tamaño, toma alrededor de entre 6 a 24 meses. Es decir, que hay que tomar esta medicación por un tiempo bastante largo para poder lograr la disolución de este elemento que es el cálculo biliar. Sin embargo, más allá de tomar el medicamento, lo que uno tiene que tener en cuenta es que debe educar al paciente para ir modificando ciertos elementos como evitar el sedentarismo o cambiar un poco la dieta y no ingerir tanta cantidad de elementos grasos o una dieta predominantemente rica en hidratos de carbono que también puede provocar la aparición de los cálculos. Por otro lado, uno de los tratamientos más utilizados y que conllevan un menor riesgo de gravedad es lo que sería el tratamiento quirúrgico, es decir, la colecistectomía, retirar la vesícula. En sí, la vesícula no es esencial para la vida, es de mucha utilidad para la disolución de los alimentos grasos, pero no es que la necesitemos específicamente para vivir. Es decir, cuando nosotros retiramos la vesícula, los conductos quedan directamente conectados sin almacenarse en esta región, y muchas veces en los pacientes son excelentemente toleradas estas medidas, es decir, no hay, digamos, situaciones adversas que sucedan posterior a la realización de esta cirugía, pero algunos pacientes persisten con síntomas como distensión abdominal y flatulencia, ¿sí? Lo que sucede es que si tenemos una vesícula con cálculos biliares, puede surgir una complicación que va a requerir sí o sí la resolución quirúrgica, como por ejemplo la colecistitis. Es por este motivo que muchas veces, si encontramos una vesícula llena de cálculos, se prefiere retirar la vesícula para evitar esta futura complicación. Como alternativa a estas dos medidas, nos encontramos con la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que básicamente trata de un método complementario que lo que utiliza es un sonido acústico bastante potente y apuntado en la zona correcta, es decir, en este caso en la zona vesicular, intenta romper mediante estas ondas de choque, estas ondas de pulso acústico, intenta romper lo que sería el cálculo biliar. Esta metodología en determinados cálculos es muy bien tolerada por los pacientes e incluso se ha reportado que muchos pacientes que fueron sometidos a esta metodología no han vuelto a tener cálculos biliares. Cabe destacar que esta técnica no solo se utiliza para la destrucción de los cálculos biliares, sino también que puede ser utilizada para la destrucción de lo que serían las litiasis renales y también las litiasis salivales, ¿sí? Pero bueno, depende siempre del criterio clínico para tomar la mejor decisión. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios y les aseguro que serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.